Bien, 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 bien. ¿Cómo vamos, pues? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos sintiendo? A ver, ¿cómo estamos de qué? ¿Esto qué es? Esto no es. Todos tenemos la información de que dentro de 8 días no hay clase. ¿Sí o qué? ¿Está claro eso? Tenemos unas pequeñas vacaciones sin tareas. Sin tareas. O la oportunidad para que hagan todas las tareas represadas. Dentro de 8 días tenemos también el Congreso de la RAC, el Encuentro Nacional de la Red de Astronomía de Colombia, invitados, están invitados. ¿Ve qué pasó? Ah, este es volvió otra vez el problema de la otra vez. Empieza el viernes, sí, es en el ITM, empieza el viernes y termina el lunes festivo. Es un evento muy interesante, van a haber cursos para aficionados de distintas áreas, desde producción audiovisual, de material, digamos, gráfico para astronomía, escritura de textos, búsqueda de asteroides, búsqueda de supernovas en imágenes astronómicas. ¿Y cuál es el otro que iba a ver por ahí? Hay otro evento por ahí, hay otro curso. Y bueno, van a haber algunas, digamos, presentaciones de trabajos de aficionados de todo el país. Este es el encuentro de aficionados de Colombia, pónganle atención, el próximo fin de semana. Bueno, muy bien, entonces, en este rato que nos queda de esta sección vamos a ver una lección relativamente rápido, pero muy importante, sobre este hecho, cómo se relaciona la luz con los átomos, que va a ser la puerta de entrada, una ventana que vamos a abrir al interior de las estrellas. Porque, ojo, si nos parece difícil entender cómo son las estrellas a partir de lo que nos llega de ellas, ¿cómo verá, jueputa, saber lo que hay en el interior de las estrellas? Y este tema es, digamos, la puerta de entrada al interior de las estrellas. Entonces, esta es, digamos, ¿cómo se dice? La idea núcleo de la física de los átomos desde la perspectiva de la teoría cuántica. Guitarras, átomos. Guitarras, átomos. ¿Correcto? Es decir, en las guitarras las ondas están atrapadas, estas son ondas de sonido, no tienen nada que ver con las ondas cuánticas, en las ondas de sonido están atrapadas, tienen que ver, aunque son fenómenos con una física parecida, en los átomos los electrones son ondas que están atrapados. ¿Están atrapados por qué? Porque está la fuerza del protón que los mantiene ahí como cohibidos, restringidos. Los electrones de mis átomos están restringidos espacialmente como ondas a estar en los átomos de Daniel, ¿cierto? Bueno, ahora, lo que vimos, sin embargo, aquí es interesante. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que la forma que pueden tener los electrones, mírenlo ahí, esta es la misma guitarra, pero tocada con frecuencias distintas. ¿Cuál de estas creen ustedes? Aquí está. Aquí hay un sol, un do y un la. Dígame, ¿cuál es el do? El do, estamos hablando de la octava central, el do es la más grave, do. Uy, fue puta, toda la gente que sabe aquí de música, parce. ¿Cómo saben que la primera es el do? Claro, resulta que grave en música es longitud de onda larga. Grave es una longitud de onda larga. ¿Qué significa grave? Grave es una cosa grande, ¿cierto? En realidad es frecuencia bajita, oscila bajito. En cambio, un la es una oscilación más rápida, la más rápido. Entonces, este es el do. De la misma manera, entonces, que la longitud de onda, o sea, el sonido que produce una guitarra, cambia dependiendo del patrón, entonces en los átomos pasa lo mismo. Longitud de onda corta, longitud de onda larga. Ahora, la diferencia es, ¿quién fue el que descubrió esto? Que dependiendo de la longitud de onda de la onda, era la energía. ¿Cómo? Schrödinger. No, digo, otra vez, ¿quién descubrió que la longitud de onda corta está asociada a una energía más alta? Entonces, Hertz, de Broglie, ¿quién da más? El que descubrió que la longitud de onda corta estaba asociada a más energía de la luz fue Planck. ¿Correcto? Esa es la hipótesis de Planck. Miren qué pasa, si la longitud de onda corta es mucha energía, en un horno no puede usted meter muchas longitudes de onda cortas porque se acabaría con toda la electricidad. Entonces dice Planck, como las longitudes de onda corta tienen mucha energía, hay muy poquitas.
Por eso el espectro de un cuerpo caliente baja en longitud de onda corta. Esa fue la solución que dio Planck. Pero después de Broglie dijo, ve, ¿y eso por qué no aplica a todas las ondas cuánticas? Y después descubrieron que efectivamente. Entonces esta onda no es de luz, esta es una onda de electrones. Esta es una onda de un electrón. Entonces, ¿qué sucede? De Broglie dice, lo que aplica para la luz, aplica para los electrones. Longitud de onda corta, energía alta. Señor. Me causa curiosidad saber por qué esas formas, o sea, sí. la longitud de onda pues interactúa dentro del ambiente, o sea, Sí. estamos viendo la guitarra y tiene Sí. unas formas. ¿Qué forma tiene el átomo para que genere? Súper interesante. Bueno, estas formas que ustedes ven aquí son calculadas con una ecuación, se llama la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger. Es una ecuación que se descubrió, es completamente nueva, la descubrió Schrödinger. En realidad Schrödinger la adivinó. La adivinó. Sí, hay que decirlo con toda sinceridad. Hay muchas cosas. Pues Planck también adivinó. Y después construyó una teoría muy poderosa. La ecuación de Schrödinger todavía no le han encontrado ni medio error. Es de una precisión abominable. En realidad, a la ecuación de Schrödinger la sustituyó más adelante la ecuación de Pauli, que es una ecuación mucho más poderosa, mucho más poderosa. Entonces, ¿qué sucede? La ecuación de Schrödinger te da las formas. Ahora, ¿qué es lo que hay en la ecuación de Schrödinger que te dé estas formas? Lo que hay grabado en las formas electrónicas es la fuerza del protón. O sea que la fuerza del protón es muy fuerte aquí en el centro y decae muy rápidamente hacia la periferia. Entonces, la fuerza del protón es el equivalente aquí a la madera. Hay madera y aquí afuera ya no hay madera. Y entonces el fin de la madera marca el fin como de la posibilidad de la onda de moverse. En este caso es la fuerza electrónica, la fuerza del protón lo que hace esto. Ve, me acordé de una cosa, estas formas están pintadas en los lockers del Instituto de Química en la Universidad de Antioquia. Hay un grupo de muchachos que son pintores de biología. En biología todavía dan clases de dibujo, porque los biólogos todavía tienen que dibujar lo que descubren, ¿cierto? Que no solamente es tomar una foto, no dibujar así con todo detalles, nada más. Entonces hay un muchacho muy conocido aquí que trabaja en Explora, se llama Ignacio, y él con un equipo pintó todos los lockers del instituto, de la facultad con temas, y estos están muy bonitos. Si usted va al bloque 1, se encuentra unos lockers con esto pintado, entonces usted ya va a llegar allá y va a decir, yo ya reconozco esa mierda, marica. Esos son puras ondas electrónicas atrapadas por la fuerza del protón. ¿Qué hubo, profesor? ¿Qué instrumento utilizan para saber de qué manera se representan las ondas? Bueno, muy interesante. Resulta que estas ondas también han sido vistas ya con microscopios. Ya hay microscopios que se han utilizado para ver estas ondas. Y uno dice, ¿pero cómo van a ver una onda electrónica? Pues resulta que como la onda electrónica es electrón, es eléctrica, es negativa, entonces si usted hace pasar una punta, esto se hace con microscopios que llaman de efecto túnel. Si usted hace pasar una punta metálica, la hace pasar por encima de un átomo, cuando pasa la punta metálica por encima de la región donde el electrón es más intenso, ¡tum!, la punta siente electricidad. Entonces hacen pasar una punta, no sienten nada, ¡pum!, electricidad, ya no vuelven a sentir, ¡pum!, electricidad, y ya han hecho fotografías, entre comillas, de estas formas. Esas formas son porque son, puta, llevamos 100 años y están más verificadas que un hijo de puta. Y además, si no fueran, se derrumba así la astrofísica. Y nadie quiere eso. Compañero. Ajá, está muy bacana. Resulta que cuando las ondas acústicas pasan por la madera y usted las ilumina, y usted ilumina esto con luz, la polarización de la luz reflejada cambia. Esto es utilizando polarizadores. La luz es polarizada de una manera aquí, y en el lugar donde la tensión de la madera es más alta, la polarización es distinta. Tiene que ver algo de esas figuras con eso de la forma toroidal. Sí, aquí hay un montón de geometría, tanto en esta como en esta. Recuerden que la versión, todos conocíamos estas desde el colegio. O sea, en el colegio se la enseñan a uno. Sobre todo, a ver, de pronto, esta es muy famosa en el colegio. No recuerdo. No, es que depende también del colegio en el que uno estudió. No, es que si uno estudia por ahí en el colegio, en el colegio Doña Rita, ¿cierto? No, mentiras que no. No, lo que pasa es que uno en el colegio el profesor de química, que además es el profesor que le enseña a uno esto, que les decía la otra vez, yo no sé por qué, el profesor de física, el que le enseña a uno esto,
le pintaba lo que llamaban los orbitales atómicos. 1s, ¿cierto? 2p, ¿sí o qué? Después le pintaba uno que era así. Entonces aquí venía el toro. Había uno que es uno así, con un toro. Porque es que esta es la versión bidimensional de estos. Entonces había este era el orbital 2px, y hay otro orbital que es el 2py, ¿cierto? Y hay otro orbital que es el 2pz. Y entonces decían, un átomo, por ejemplo, de carbono, tiene electrones en cada uno de estos orbitales, y la manera como estos orbitales determinan la manera como el átomo interactúa con otros. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno es así. La razón por la que el hecho de ser así hace que cuando usted le acerca por aquí cualquier cosa, por ejemplo oxígeno, la relación del oxígeno con él va a ser, digamos, determinada. Pero si usted se acerca a un átomo y el átomo tiene todas estas cosas puntas saliendo, entonces cuando usted se acerca, usted ya dice, ah, no, esa huevona no es hidrógeno. Esto no es hidrógeno, las pelotas. Tengan en cuenta que este es un solo electrón. En un átomo, por ejemplo, de carbono, que hay 6 electrones, ¡ja! ¡Qué chimba! Las ondas son más complicadas que un hijo de puta, muy complicadas. La química se volvió física cuando esto empezó a pasar. Ahora, no, mentiras que no, esto es muy atrevido y los químicos siempre se ofenden cuando uno dice eso. La química nunca ha dejado de ser química. ¿Por qué? Porque los químicos son capaces de decirle a usted coge esta sustancia blanca, esta sustancia amarilla, yo sé que le sale esa huevonada de ahí. Y uno dice, ay marica, ¿y cómo lo hiciste con los orbitales? No, experiencia, huevón. ¿Para qué estudiamos, pues? Hay unas reglas de la química que no se pueden reducir a orbitales. Son irreducibles. Ay, marica, me corchaste como no sé nada de química. Las reglas de la estequiometría, de pronto sí. Hay reglas. Voy a buscar un amigo químico que me diga, dígame una regla de la química. Y usted no la... Toda la ciencia se puede describir en términos físicos. Eso se llama reduccionismo. No es así. No es así, lo descubrimos en el año 80. Hay una cosa que se llama la ciencia de la complejidad, que demostró que usted puede tener 20 átomos y 20 átomos forman una cosa que es más complicada que un átomo. Tiene propiedades que no tienen los átomos. Entonces se dice, el todo es más, digamos, es más que la suma de las partes. Eso es un logro de la... Ah, no, la física obviamente es la ciencia más importante, no, de eso no hay ninguna duda. Pero, no, es que no. La física obviamente, el camino que han seguido los físicos en el descubrimiento de cómo funciona el universo ha sido muy útil para todas las ciencias, muy útil, todas. Cada día más los biólogos, por ejemplo, se están preocupando por saber de física y de matemáticas, por ejemplo. Pero eso no significa que yo pueda reducir el crecimiento de una bacteria a física, por ejemplo, no se puede, no. Es que ya lo sabemos, no se puede. Hay un libro muy famoso, muy bonito, de un premio Nobel que se llama Un universo diferente. Un universo diferente. Y el tipo explica una cosa tan sencilla como esta. Vean, un fenómeno sencillísimo. Ya te voy a responder la pregunta. La congelación del agua. Piensen en esto. Usted tiene agua pura, listo, y empieza a descender la temperatura. Concepto de temperatura. Empieza a descender la temperatura. Entonces el agua, como está líquida, significa que las moléculas de agua interactúan de formas más o menos libres, ¿cierto? Son relativamente móviles. Llega a 0 grados y resulta que el agua súbitamente pasa a otro estado, y otro estado significa que se forman cristal de agua. Entonces dice este premio Nobel, cuénteme por favor, señor físico, ¿cómo putas saben las moléculas en qué punto tienen que empezar a pegarse a las demás? ¿Quién les da la señal? A pegarse, huevones, que ya la temperatura bajó. Entonces él dice, ese fenómeno no es posible explicarlo hay una propiedad emergente del agua. Cuando usted baja debajo de 0, algo pasa colectivamente en todas las moléculas que empiezan a formarse el hielo. Ay, sí, mi Dios, es lo que uno podría... No, ¿saben qué? Los científicos ateos como yo, profundamente ateos como yo, encontramos un remanso de paz en la complejidad. Porque encontramos la idea de que las cosas que son trascendentes en el cerebro, por ejemplo, no es que no sean físicas, sino que es que no son reducibles a la física. Hay una irreductibilidad. La emergencia, que es el nombre que se le da a esto, la emergencia es lo que uno podría llamar el espíritu. Yo tengo un espíritu, obviamente, y yo soy una persona obviamente. ¿Qué es el espíritu? El espíritu de mi materia es la propiedad emergente de la acción colectiva de todas mis neuronas. ¿Qué es lo que no creo? Que si usted destruye digamos mis neuronas, mi espíritu siga. Ese es el pajazo mental
que no han podido superar, con todo respeto, pues, que no han podido superar, que no han ido más allá, todos los que creen, yo diría el 100% de las religiones del planeta creen que hay algo más allá de la materia del cuerpo. Ese es uno de los dogmas centrales. Posiblemente el budismo, no, el budismo es peor. Bueno, no sé, creo que tiene de las peores concepciones, pero bueno, lo que pasa es que el budismo es maravilloso. Pero yo creo que ese es el corazón de todos los dogmas de las religiones. La religión básicamente se hace para decirle a usted, no importa que usted se muera en ese tsunami, usted va a quedar ahí, va a reencarnar en una abeja. Entonces la gente dice, mátame tsunami, ¿cierto? Es un asunto como de tranquilidad. O los que dicen, no, yo me voy para el cielo a comerme 7 vírgenes, ¿cierto? Y pum, se explota una bomba. Ese es el corazón de la religión. Y ahí es donde yo digo, no, ni por hijo de puta. Yo soy una cosa fantástica, espiritual, pero me muero apenas me muera. Somos seres espirituales que estamos descubriendo la materia. Seres espirituales, sí, maravilloso. Imagínense, esta propiedad emergente de mis neuronas me lleva a mirarme a mí mismo y descubrirme que estoy hecho de neuronas. No, qué cosa tan espectacular. No, es que la ciencia, después de la ciencia de la complejidad, yo creo que ya no necesita religión. O sea, ya la religión no se necesita, pero con todo respeto de todos ustedes, ya la religión ya no. Pero entonces, ¿qué pasa? El problema es que hay que entender y confiar en la ciencia de la complejidad. Espérate, había una pregunta por aquí. Sí, ¿cómo le puede dar el ejemplo de la guitarra? Con esto se puso uno ve una pantalla donde se le pone arena. La frecuencia va cambiando. Me estás diciendo que hay un experimento que es así, pero en vez de luz polarizada ponen es arena. ¿Qué pasa? Lo que nosotros vemos aquí, que son lugares donde es negro, básicamente son lugares donde la madera está en movimiento. En cambio, los lugares que no tienen nada son lugares donde la madera está quieta. Ahí está la arena. Si usted pone arena encima de la madera, donde se mueve la madera, la arena empieza a brincar, y donde no se mueve, la arena no se mueve. Ahora, en un átomo es así. En estos lugares que hay aquí, donde se ve negra la onda, básicamente no se siente electricidad cuando usted pasa, digamos, el dedo. Cuando usted pasa el microscopio, por ahí no siente electricidad. No se puede imaginar usted el electrón con un átomo. La imagen de los electrones, como con órbitas, no cabe aquí. Usted sí se puede imaginar aquí una órbita. O aquí una órbita, pero ¿cómo se imagina? Ay, marica, ¿la órbita qué? Ok, o sea, él pasa por aquí, pero pasa rapidito para que no lo vean. Ok, ¿cómo es la cosa? No. Las órbitas no existen, la órbita electrónica eso no existe. Usted tiene que volverse eso ondulatorio, su cerebro completamente ondulatorio. Señor. Creo que es una mezcolanza muy grande, pero ¿qué relación tiene esos descubrimientos de la luz como onda, de los electrones como ondas, versus la teoría de cuerdas, que finalmente también sustenta que la materia está hecha por oscilaciones? Sí, muy interesante, muy interesante. La teoría de cuerdas es la alternativa a esta teoría. En la teoría de cuerdas todo esto es plup, plop. En la teoría de cuerdas los electrones ya no son, como lo decía la compañera la vez pasada, tsunamis en el campo electrónico, ¿cierto? Que en la teoría cuántica de campos dice que el electrón es una onda en un campo, y el campo se llama el campo electrónico, y el electrón es como un tsunami, esta ola que ustedes ven aquí, veanla con respetico que es un puto tsunami, entonces un tsunami gigantesco en el campo electrónico. ¿Qué dice la teoría de cuerdas? Nada. La teoría de cuerdas dice lo siguiente: en realidad existe una sustancia que tiene forma bidimensional, así, como un arito, sustancia. Y cuando esa sustancia oscila y usted la pone en un aparato, el aparato le brinca y le dice, ay, vi un electrón. Pero ¿qué viste, marica? Si te puse fue un arito vibrando. Sí, eso es lo que uno llama un electrón. Esa sustancia, ¿de qué está hecha esa sustancia? Esa sustancia es lo que llaman una cuerda. Una cuerda. ¿De qué está hecha esa sustancia? De lo mismo que está hecho el electrón. ¿De qué está hecho un electrón? De electrón. La cuerda está hecha de electrón, ¿cierto? Pero es una cuerda material, ojo, una cuerda material. Y entonces uno no podría coger con un microscopio, ampliar la cuerda material y cortar. No, porque la misma cuerda tiene propiedades cuánticas. La teoría cuántica, ojo que la teoría de cuerdas es una teoría propuesta, que no ha podido todavía recibir ninguna, ni comprobación, ni ha podido, por ejemplo, que es lo más importante, predecir cosas nuevas. Porque la teoría de cuerdas explica la teoría cuántica, pues funciona para explicar lo que ya se conoce.
pero no predice nada nuevo. Y entonces se convierte en una magufada prácticamente, la magufada más grande y más costosa de la historia, porque con esto se han ganado premios internacionales de matemáticas y hay gente que gana un dineral vendiendo libros. Michio Kaku, que es uno de los creadores de la teoría de cuerdas, vende libros o bueno, de divulgación, y es porque él es el creador de la teoría de cuerdas. Entonces, ojo, la teoría de cuerdas es básicamente una alternativa a esto. Porque es que miren, si esta es la visión del mundo, si esta es la visión y el electrón es una onda electrónica, ¿qué es la gravedad? ¿Qué es la gravedad? Porque si, digamos, el electrón es el campo electrónico, el fotón es el campo electromagnético, el quark es el campo quarkónico y el campo gravitacional, ¿qué partícula tiene? Y es el problema, resulta que no hemos podido encontrar en la física el campo gravitacional. Cuando usted produce un tsunami de campo gravitacional cuántico, ¿qué partícula produce? Ese es el problema de la unificación de las fuerzas. Si usted no puede encontrar un tsunami de campo gravitacional, no puede, bajo la perspectiva de la teoría cuántica de campos, unir las fuerzas. Y entonces ahí es donde surge la teoría de cuerdas. Entonces la teoría de cuerdas, el campo gravitacional, la teoría de cuerdas de alguna manera también dice, no, es que todo es geometría. Inclusive la electricidad y el magnetismo es geometría. Son estas cuerdas vibrantes. Las matemáticas de eso son horrendas. Horrendas. ¿Horrendas qué significa? ¿Horrendas que usted? No, son horrendas. Horrendas y complejas. O sea, son muy difíciles de entender, primero porque ocurren en más de 4 dimensiones. Para construir una teoría con cuerdas oscilantes que reproduzca lo que observamos, se necesitan como mínimo 11 dimensiones. O sea que usted tiene que pensar, si a usted le quedaba difícil pensar en 3, en 2. Es difícil pensar en 2, imagínese ya 3, ahora imagínese 11 dimensiones. Bueno. Entonces, todo se reduce a, ¿cómo es que ella dice? Guitarras y violines. Los átomos son guitarras y violines. Un átomo de mercurio, un átomo de hidrógeno, es la misma cosa de fondo, pero lo que pasa es que tienen formas diferentes. Es un instrumento diferente y por lo tanto tiene ondas diferentes y las ondas se ven manifestadas como niveles de energía diferentes. Ahora, ¿qué sucede? Cuando usted toma un átomo como este y tiene electrones que pueden estar en estos estados, ¿qué pasa cuando los electrones cambian de energía? Cambian de estado de energía. Y aquí es donde vienen entonces las reglas de la interacción entre la luz y los átomos. Hay unas reglas de interacción que todo astrofísico debe conocer bien, porque obviamente, como les he dicho desde el principio de este módulo, la luz es la clave. La luz es la clave. Bueno, la primera regla importante para mencionar es la siguiente. Si usted tiene un átomo, este es un mismo átomo. Este, por ejemplo, es un átomo de hidrógeno, y aquí yo estoy mostrando las maneras como puede vibrar. Es como la guitarra, pero las maneras como puede vibrar la guitarra. Si usted tiene una guitarra en estado de reposo, las guitarras macroscópicas pueden estar calladas. Las guitarras cuánticas nunca están calladas. Usted nunca puede tener un electrón sin oscilar, sin vibrar. Hay una forma de la onda, hay una forma de vibración electrónica que es la forma que tiene la mínima energía, se le llama el estado fundamental del átomo. El estado fundamental del átomo. Allá en el dibujo de los orbitales en química era el nivel base. Esto está relacionado con un concepto muy interesante en la teoría cuántica, y es que no existe ningún sistema cuántico con energía cero. A ver, pensemos en Planck. Planck dice energía y longitud de onda. ¿Cómo es la cosa? Entre más energía, más corta la longitud de onda. Y entre menos energía, más larga la longitud de onda. ¿Qué pasa si un fotón tuviera, la luz tuviera energía cero? Si usted pone energía cero, ¿qué pasa con la longitud de onda? Sería infinito. No existen infinitos en el universo. Ah, pero usted no dijo la vez pasada que el universo era infinito. No. El infinito de las matemáticas. 1/0 es infinito. El infinito de las matemáticas no existe. Y entonces, ¿eso qué significa en teoría cuántica? Una cosa que discutimos mucho en cosmología, y es el hecho de que si usted tiene un sistema físico hecho de lo que sea, un electrón, lo que sea, el universo como un todo, siempre hay un estado de mínima energía. Y de ahí para abajo no se puede acceder, a no ser de que usted elimine todo. Entonces de ahí viene un concepto muy interesante, que es el concepto del vacío de la mecánica cuántica. Si usted coge este salón, le chupa el aire, le quita la luz, le quita los campos, ¿qué queda adentro? Dice la teoría cuántica que adentro queda el mínimo estado de energía posible del salón, que clásicamente lo llaman vacío,
Pero lo que pasa es que la palabra vacío es muy complicada filosóficamente. Vacío significa la ausencia de todo. Realmente si hay energía, pues no hay ausencia. El vacío de la teoría cuántica es un vacío con energía. Ahora, ¿cuál es el único problema? Que la mínima energía del espacio de este salón, usted no la puede extraer de ahí. Porque si usted dice, ay, mira toda la energía que hay aquí, la energía del vacío, me la va a chupar para poder reemplazar a Hidroituango, ¿qué pasa? No, pero un momentico, si esa es la mínima energía, ¿cómo la va a sacar? Para sacar la mínima energía, usted tendría que tener una energía más pequeña. No, pero cero, por ejemplo. No, cero nunca, cero nunca. Ah, no, entonces no la puede sacar. La teoría cuántica predice que dentro de este cajón, ¿alguien se acuerda? ¿Cuánta energía de vacío nomás hay dentro de este cajón? Dentro de este cajón, si yo saco toda la materia, pues ahí está. Lo que pasa es que para, digamos, pensarla, si yo saco toda la materia, toda la luz, todos los campos dentro de este cajón, existe más o menos la misma cantidad de una masa solar contenida ahí adentro. ¡Ay, hijo de puta! ¿Y entonces yo por qué no me voy hacia ella? Porque aquí al lado hay otra masa solar. Entonces ella me atrae y me atrae. Entonces al final yo ¿para dónde cojo? No, me quedo aquí. Estamos rodeados de energía de vacío. ¿Eso sirve para alguna huevona? No sirve para nada, pero eso con eso uno conversa por ahí 3 días en diciembre, con la familia. Muy bien, a eso le llama el estado base. Volvamos a cosas más concretas. Estamos en el estado base. El equivalente al estado base de una guitarra es una onda así, mírenla. Es la onda de máxima longitud de onda. Máxima longitud de onda, mínima energía. Si las guitarras fueran cuánticas, uno siempre escucharía calla esa guitarra. No, no se puede, es cuántica. Correcto. Bueno, pero usted puede tener el electrón excitado. Piense en excitación sexual, no sé, lo que quiera pensar. Cuando usted tiene un electrón excitado, ¿qué tiene? En el equivalente de las ondas de la guitarra tiene una cuerda que oscila con una longitud de onda más corta. Ya uno, para hacer que una cuerda de una guitarra oscile de esa manera, usted la tiene que tocar de una cierta manera, ¡pum!, la tiene que tocar. En cambio, sin tocarla, suena el modo fundamental. Entonces este es un electrón excitado, este es un electrón no excitado. Un electrón excitado, un electrón no excitado. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene un electrón excitado y súbitamente el electrón deja de estar excitado? ¿Qué pasa cuando el electrón cambia de esta forma a esta forma? El resultado es que sobra energía en el sistema y en la mecánica cuántica, como este es un fenómeno electromagnético, se predice el siguiente fenómeno. La energía que sobra entre este y este nivel se produce en la forma de un solo cuanto de luz. Esta es la manera de producir, la mejor manera de producir un cuanto de luz. No es con un láser, no es con un láser, porque con un láser usted tiene que ir bajando la potencia hasta llegar, a 2 electronvoltios, eso es muy difícil. La mejor manera de producir un cuanto de luz es que usted se consigue de amigo un átomo, le da un calvazo, se excita y el átomo se desexcita y emite un cuanto de luz. La luz es desecho enérgico. Exacto. La luz es descenso enérgico en el electrón, pero ojo, recuerden que en las clases de química lo que le dicen a uno es que el electrón salta de una órbita a otra. La luz simplemente cambia, el electrón cambia de forma. Correcto. Es un cambio de la nota. Ah, correcto. Antes de ir a donde sube, miren una cosa, dependiendo desde donde salte, es la luz. Si salta desde allá, es mucha energía y por la ley de Planck, ¿cierto? Eso significa luz de color azul, que es de mucha energía. Pero si salta desde el 2 hasta el 1, ¿cierto? Es poca energía y entonces es color roja. Pero las dos tienen la misma energía. ¿Cómo? Pero las dos tienen la misma energía. No. No tienen distinta energía porque mira que esta energía de aquí es más grande. Ajá. Como es más grande es azul. Y esta como es más corto el salto es rojo. ¿Y los dos son cuantos o la luz azul? Los dos son cuantos. ¿Cuántos puros? ¿Cuántos? Lo que llaman fotones. Ah, entonces emite una partícula. No. Se emite una onda con una energía igual a un cuanto. ¿Sí la ves ahí? Pero entonces un cuanto no es una energía estándar, sino que es... Sí. Hay cuantos de distinta energía. Claro, por ejemplo, el cuanto de luz verde tiene 2 electronvoltios. Pero el cuanto de luz azul tiene 4 electronvoltios. Bueno, señora. Antes de que pase. Sí. Estamos hablando de átomos excitados. Sí, aquí es. Estamos hablando de hidrógeno. Sí. El hidrógeno pues tiene solamente un electrón que viene en una órbita. Cuando se excita, pasa de otra órbita. Sí, vamos allá. Entonces,
La palabra órbita, recuerdan, como les decía la vez pasada, que lo expliqué a Pablo, ustedes utilicen la analogía que quieran, sin olvidar de fondo, digamos, la enseñanza básica. O sea, aquí es niveles, a esto se lo llama nivel de energía o estado. Estado. A mí me gusta más la palabra estado. Técnicamente la palabra estado es la palabra más correcta. Ahora hay un grupo de profesores de la Universidad de Antioquia que está diciendo, ¿cómo le enseñamos esto a los niños en el colegio? Es que no podemos demorar tanto la enseñanza de la teoría cuántica. ¿Sí o qué? ¿Qué profesión tenés vos? Administradora. ¿Cuál es tu nombre? Esperanza. Por ejemplo, Esperanza, porque no recibió clases de teoría cuántica en el colegio. No, mentiras que no. Esperanza, ¿en qué colegio estudiaste vos? Ricardo Uribe, Ricardo Uribe. En el Ricardo Uribe te enseñaron química. Muy básica. No te enseñaron la configuración electrónica. A llenar un S2, 2S2. Exacto. A mi hija le están enseñando ahora, está más corchada que un hijo de puta. Y entonces yo llego y le explico la teoría cuántica y entiende. Mentiras que no tampoco. Entonces, a nosotros nos enseñan como el principio de mecánica cuántica cuando nos enseñan química en el colegio, pero ¿cómo no le enseñan a uno esto de las ondas electrónicas? Entonces unos profesores están tratando de bajar la teoría cuántica al nivel en el que uno le pueda contar esto a unos niños. Que a propósito, el nivel en el que yo lo he contado aquí más o menos el nivel de unos niños. No dice, pero ¿cómo así, marica? No, es que ¿usted quién le dijo que el nivel de los niños era fácil? Es que el nivel de los niños es difícil. Claro, y no decirlo con formalismo. Es que ayer tenía una discusión por ahí en Twitter con alguien que, a partir de la frase de Richard Feynman que dice, cuando uno entiende realmente una cosa, la puede explicar en términos simples. Uno de los grandes problemas que tenemos los técnicos físicos, cualquier técnico, un jurista, un administrador, es que vamos a explicar un concepto de nuestra área y no nos desligamos de lo técnico, empezando por el mismo lenguaje. Empezamos a explicar la cosa y el lenguaje es una mierda, es un lenguaje todo críptico. Eso se llama cortina de humo. Cuando usted a un físico le dice, no, es que no te lo puedo explicar porque es que tengo que mostrarte la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Ese físico te está diciendo, ¿sabes qué? Es que no tengo ni puta idea de lo que es. Pero eso sí, yo resuelvo ecuaciones diferenciales más bien que un putas, porque yo soy un puta en matemáticas. Usted tiene que bajar. Los niños reciben siempre la información más compleja de un sistema, que es la información depurada, la información más compleja. Lo que pasa es que los niños no preguntan maricadas como ustedes, ni se sienten mal consigo mismos, ¿cierto? Miriam, no, marica, no estoy entendiendo ni mierda. Un niño no dice eso. El niño está pensando, pues puta, yo cómo cojo esta pita, la pongo mejor ¿cómo? A ver, la capital de tal profe. Y él sigue pensando en su huevonada. Los niños están en otra dinámica. Por eso es que hay que aprender esto chiquitos, cuando no tenemos este problemita tan grave de autoestima y de escepticismo. Vea a este hombre tan escéptico. No ha podido aprender el concepto de temperatura porque es escéptico. Dale. El problema está en que los profesores que tenemos, que están trabajando ahora en educación, es gente que no se presentó a la Facultad de Ciencias, sino a la educación. Hay una crítica grave con las facultades de educación. Algunos dicen que es que, ¿cómo va un profesor a enseñarle esto a un niño si ni el profesor lo entiende? Y la pregunta es, yo he dictado clases en colegios, así de todos los días. Ah, no, muy difícil. Primaria, eso no va a cambiar. ¿Cómo? Exacto, si me pagan lo que me pagan en la Universidad de Antioquia y me ponen 3 asistentes con tasers. No, cierto. No, vean, la pregunta es el huevo o la gallina. Primero tiene que educar a los maestros para que... No, hay que educar a los niños. Los maestros de malas. Ya se la perdieron. Los maestros ya la perdieron. Maestro, vamos a enseñar mecánica cuántica. Pero es que yo nunca entendí. Coma mierda y tome nota. Los electrones son ondas. ¿Pero qué? ¿Ondas de qué? Dígale eso a los niños simplemente. Cuando los niños lleguen a ser maestros, ellos tendrán eso integrado en su duodeno. ¿Cierto? Porque hay que decirlo, en algún momento los maestros tienen que renunciar a que no entienden. En un momento ellos dicen, marica, yo no entendí, pero voy a explicar. No entendí. Y yo siempre saco este ejemplo. El ejemplo clásico es el modelo heliocéntrico del sistema solar. Marica, ¿en qué momento un maestro que venía de ser educado en el modelo tolemaico dijo, no, yo voy a enseñar el modelo heliocéntrico? Cuando el hijo de puta salía por la mañana y veía salir el sol por el horizonte. No, yo voy a enseñar el modelo heliocéntrico, que aunque yo no entiendo, pues lo voy a enseñar. Alguien tuvo que haber tomado la iniciativa. Ahora, fue un fenómeno emergente. No fue un fenómeno controlado por alguien. La ley, vamos a enseñar a partir de ahora el modelo heliocéntrico. No, eso fue emergiendo lentamente.
Debe estar pasando algo parecido con la evolución. Todos los biólogos, me imagino la gente que trabaja en el área de la salud, sabe que la evolución no la entiende nadie. Todo el mundo que habla de evolución mete las patas. Y la evolución es que las especies van mejorando. ¿Cierto? El ojo es perfecto, pero no sabemos por qué. ¿Cierto? ¿Cierto? Hay un montón de errores con la evolución, y sin embargo la evolución la enseñan los maestros. ¿Qué enseñan? Enseñan Mendel, enseñan huevonaditas, y los niños van creciendo, y cuando llegan a la universidad dicen, ay, qué perder mis maestros. No sabían ni mierda, pero por lo menos me sembraron la semillita ahí. Por aquí los maestros son tan importantes. Son muy importantes porque ahí vamos entendiendo. Entendiendo no, es que entender es muy difícil. Entender básicamente es pasar mucho tiempo con un destornillador en la cabeza metido. ¿Cierto? Miriam ya entiende la cosmología. Porque yo a Miriam le hablo de la expansión del universo, ya dice, yo ya tenía ese destornillador ahí metido. Yo no soy capaz de... Otra manera para saber si entiende es si usted el 24 de diciembre va y les dicta esta clase a la familia. Bueno, vamos a reunir todos y les voy a explicar cómo los átomos emiten y absorben luz. ¿Cierto? No le vuelven a dar ron, marica. El fenómeno inverso también ocurre. Cuando usted ilumina con luz roja este átomo, un solo cuanto de toda la luz es absorbido por el átomo. Si llegan 400 cuatrillones de cuantos, ¿todos quieren ser absorbidos? No, solo uno. Solo un cuanto es absorbido. Y si lo ilumina con luz azul, entonces el cuanto es absorbido. ¿Y qué pasa con el electrón después? Queda excitado. Queda excitado, correcto. Si la luz, sin embargo, no tiene el color, es decir, la energía exacta para pasar de aquí a aquí, o para pasar de aquí a aquí, esto es un fenómeno súper raro, pasa derecho. Y es muy raro, weón, porque, a ver, imagínense, recuerden que aquí era rojo y aquí azul. Si lo ilumina con luz verde, la energía le daría para llegar aquí. Y entonces uno le dice, es como si yo llegara y le dijera a Antonia, Antonia, ¿cuánto necesitas para ir al cine? Necesito 50.000. ¿Te voy a dar 70? No, necesito 50. No, pero después me trae los 20. No, 50. Pero come mierda, huevón. Eso pasa aquí. ¿Cómo así? Si usted le dan 70 y solo necesita 50, ¿por qué no recibe los 50 y vota los otros 20? No, es que está pensando clásicamente. Es que la absorción de luz aquí no es como que le consignen a uno. La absorción de luz aquí es parecida a este fenómeno, yo no sé si ustedes lo conocen. Si usted le pone un parlante reggaetón a una copa de vino, ese fenómeno nunca va a ocurrir en el universo, pero bueno, si usted le pone reggaetón a una copa de vino, un sonido, alguna cosa con el ritmo del reggaetón, que es un ritmo súper sencillo, ¿cierto? Eso, muy bien, con perrea, lo listo. Entonces usted le llega atrás, resulta que la copa de vino vibra, pero no se quiebra. Pero si usted le pone un área en donde canta una soprano, y llega por allá, digamos, a la estratosfera, ¡pum! Fue puta, la copa estalla. Y la pregunta es, ¿por qué estalla? La razón por la que estalla es la siguiente. Si usted coge la copa y coge con un arco de violín y le toca el borde a la copa empieza a vibrar y produce un sonido igual al de una soprano por allá en la escala, en 3 octavas más arriba. Exacto. Si un cuerpo produce un sonido muy característico y usted lo alumbra, entre comillas, lo suena con un sonido igual, hay resonancia. Y cuando hay resonancia pasa lo siguiente, por muy poquito que sea el sonido, las ondas empiezan a acumularse, y después de mucho tiempo, ¡boom!, ya huevonada estalla. No sé si le ha pasado a ustedes, bueno, me pasaba a mí cuando las ventanas de la casa eran como flojitas, y es que las ventanas de la casa, a mí me pasaba, que las ventanas empezaban de repente, y yo decía, ¿qué pasó? Entonces yo decía, pasó una volqueta, pero resulta que solo la ventana vibraba. Yo veía no sé, el muñequito, veía el televisor y eso no vibraba, solo la ventana vibraba. Un fenómeno de resonancia. Si usted toca la ventana, suena como una volqueta pasando por los lados. Entonces cuando la volqueta pasa, incluso si está lejos, empieza a vibrar la cosa. Este fenómeno es un fenómeno de resonancia, porque es que son ondas. Entonces lo que sucede es que cuando la luz roja ilumina el electrón, entran en resonancia, ¡bum!, se absorbe. Cuando la luz azul ilumina el electrón, ¡bum!, entran en resonancia, ¡bum! Pero cuando la luz verde llega, el electrón dice, ¿what? Y entonces, ¿qué hago yo con esa huevonada? No es un tema simplemente de consignación y que yo le devuelvo 20 entonces que me sobraron, no, es un tema de resonancia, todo se reduce a la luz.
Todo se reduce a las ondas. Las ondas son. Abandone esa profesión que tiene, malévola, ¿cierto? Y dedíquese a estudiar las ondas. Bueno, hay un detalle muy importante, sobre todo pensando en astrofísica, y es este. La única manera de excitar un electrón es con luz. Es como una especie de fetiche. Los electrones solo se excitan con luz. No, hay otra manera. Miren, eso es un gas. Cada vez que, miren a ver si hay, cada vez que una pelota golpea contra otra, ahí se produce una transferencia de energía, de momentum. ¡Pum! Usted puede excitar a los electrones de un átomo, los puede excitar con golpes. Miren dónde está ocurriendo en este salón eso. En este salón está ocurriendo eso, en estas lámparas de acá. Ahí adentro hay un gas, ahorita vamos a ver de qué está compuesto ese gas. Ese gas es excitado por el golpe de electrones. Hay electrones fluyendo una corriente eléctrica a través de ese gas y los electrones golpean los átomos y los excitan. ¿Correcto? Después de que el átomo está excitado, ¿cierto? Resulta que también se puede desexcitar con un golpe. Un golpe y lo desexcita. Un átomo excitado puede desexcitarse con un golpe. Si se lo dan pues en el lado como que es. Está uno todo excitado y apenas ocurre un fenómeno, usted se desexcita. Hagan la analogía sexual y verá que funciona, uno se acuerda, ¿cierto? Hay cosas que lo excitan y que lo desexcitan a uno que no tienen que ser luz necesariamente. ¿Por qué es muy importante decir esto? Porque esto es la clave de la emisión de luz. Si para que los átomos se exciten se necesita luz, entonces uno para emitir luz necesitaría luz. No, uno puede emitir luz con electrones, con una corriente eléctrica. La corriente eléctrica que pasa por la lámpara excita y la desexcitación se convierte en luz. Entonces usted está haciendo una conversión de corriente eléctrica en luz. Miren este fenómeno, este es el más raro de todos, descubierto por este señor. Hay una tercera forma de producir luz, pues de desexcitar un átomo. Una tercera forma de desexcitar un átomo es iluminándolo. Que es una cosa muy rara, ¿cómo así? Si usted ilumina un átomo, el átomo también se puede desexcitar. Ese fenómeno lo descubrió Albert Einstein, enemigo acérrimo de la teoría cuántica. Einstein decía, los electrones son una onda. ¿Qué huevón? ¿Qué? El electrón es una partícula, hasta que se murió. Hasta que se murió Einstein dijo que el electrón era una partícula. Que eso de las ondas cuánticas y que los átomos así, que eso era pura ignorancia. Esos dibujos de los átomos, eso es un mapa de la ignorancia de Schrödinger, bruto. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Miren esto. Resulta que hay una manera de producir luz y es, usted ilumina el átomo y el átomo se desexcita. Pero ¿cómo así que se desexcita? No se supone que cuando uno ilumina sube. Miren cuál es el problema. Cuando usted ilumina con rojo, esa energía no le da para subir aquí. Esa energía corresponde a esta de acá. Y entonces, ¿qué pasa con el átomo? El átomo baja, desciende. ¿Y qué le pasa a esta luz? Nada, sigue. Pero ¿cómo así? ¿No se supone que debe absorber? No, absorberse significaría que la luz llegue y él salta. Pero entonces, ¿cómo así? La luz sigue, sí, y el átomo baja. Y cuando baja, emite luz. A esto se lo llama el sexo de la luz. Entra luz, sexo asexual, reproducción asexual de la luz. Entra por un lado un fotón y sale por el otro lado dos fotones. Exactamente de la misma longitud de onda, exactamente en la misma dirección y exactamente en fase. Un láser. A esto se lo llama emisión estimulada de luz y también se lo llama reproducción asexual de la luz y es el láser. Láser significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. ¿Cierto? Ustedes saben que los gringos unos putas para poner acrónimos. Les recomiendo a los que tienen hijos, seguramente han visto todas las series de Discovery Kids, ¿cierto? Todas las de Nat Geo Kids, ¿cierto? A ver, por ejemplo, ¿quién tiene aquí hijos pequeños? Discovery, todo es cierto, eso, ¿no? Uno se las conoce completas, todos los personajes, etc. Bueno, les recomiendo una película que yo tuve que ver naturalmente, que se llama Lluvia de hamburguesas. Ah, se la vieron también si no tienen hijos, paridos, ya los las pillé, les gustan las películas de niños. Bueno, no, es una película, las películas animadas hoy en día ya tienen un vuelo tremendo, ¿cierto? Bueno, en Lluvia de hamburguesas se burlan de los acrónimos, con el nombre de la máquina, el nombre de la máquina que es impronunciable.
Es un nombre de una máquina que fabrica hamburguesa y le pone un acrónimo y el acrónimo es... ¿cómo es que? Bueno, estos hijueputas no, estos sí le ponen uno pronunciable, laser, light amplification by stimulated emission of radiation. Eso es un láser. ¿Por qué se produce monocromático? Adentro hay una fuente que produce un cagado cuánto de luz verde. Y cuando ese cagado cuánto de luz verde entra dentro de un material, en este caso un sólido, produce una cascada de reproducción de esa luz verde hasta que produce un poderoso haz de luz verde. En cambio, en una lámpara el proceso es completamente distinto. El fenómeno de emisión estimulada de la luz explica algo que era completamente inexplicable antes, y era por qué los átomos excitados se desexcitan. ¿Por qué un átomo se desexcita? ¿Uno por qué se desexcita? No, pues una cosa normal, yo otra vez pienso en la analogía sexual, se le acaba la energía, se le van las hormonas, pero un hijo átomo excitado. Él dice, ay no, estoy excitado, me desexcitaré. No. Si un átomo está excitado, tiene una forma, ¿por qué va a dejar de estar excitado? Él tiene su energía, él tiene su casa, paga impuestos, ¿yo por qué me voy a desexcitar, marica? Resulta que es Einstein el que explica este fenómeno. ¿Por qué los átomos se desexcitan? Es pura emisión estimulada. ¿Qué es lo que sucede? Alrededor de los átomos hay vacío, pero el vacío no está ahí de adorno. En ese vacío hay fotones, y esos fotones iluminan el átomo y producen la emisión de luz. Cuidado que eso es lo que pasa aquí adentro, eso es lo que pasa en estas lámparas. Estas lámparas funcionan, por eso es que yo digo que el vacío cuántico no es una cosa por allá lejana a la experiencia. Dentro de estas lámparas está el vacío. Hay vacío cuántico, y también están los átomos de mercurio. El electrón excita los átomos de mercurio, ¡pum! Ellos se excitan, pagan sus impuestos, tienen su finca, etc. Y llega el vacío y los desexcita, ¡pum! Y por eso vemos la lámpara. Entonces, la bendición, cuando hablan de vacío cuántico, de marica, ¿qué tal si no, huevón? ¿Qué tal si no era vacío cuántico? Bueno, y terminamos esta lección, repito, con una muy importante, que entonces ya tiene que ver con el hecho, listo. Entonces, el átomo de hidrógeno emite luz desexcitándose. El átomo de hidrógeno emite, pero es que ¿cuántas posibles desexcitaciones pueden haber en un átomo? Entonces se llama combinatoria atomística. Usted puede tener un átomo excitado en el nivel 2 y bajar al 1, en el 3 al 1, el 4 al 1, el 5 al 1, el 6 al 1, y así ¿hasta dónde? Hasta infinito. El átomo de hidrógeno tiene infinitos niveles. Lo mismo sucede al 2, lo mismo sucede al 3. A cada uno de estos produce luces diferentes. Se lo llama en física y en astrofísica las series espectrales. Por ejemplo, cuando un átomo de hidrógeno baja al nivel 1, los fotones producidos en cada descenso forman una serie espectral que se llama la serie de Lyman. La serie de Lyman, porque fue Lyman el primero en describir esto. Donde el primer descenso, que es este que hay acá, que es desde el segundo nivel hasta el primer nivel, produce una línea espectral que se llama la línea Lyman alfa. Se denotan alfa, beta, gamma, delta, Entonces, Lyman alfa es una palabra que usted va a escuchar en astrofísica. Es la emisión de un átomo de hidrógeno que está excitado en el segundo nivel. Y es la emisión más normal que existe en el universo. Estamos observando las galaxias del borde del universo usando el Lyman alfa. Por esta razón, el Lyman alfa tiene una longitud de onda de 122 nanómetros, que está en el rango ultravioleta del espectro electromagnético. Si este es ultravioleta, desde el 3 hasta el 1 también es ultravioleta, porque es más energía. Desde el 4 hasta 1, más energía, más ultravioleta, huevón. Desde el 5 hasta 1. Entonces resulta que la Lyman alfa es pura luz ultravioleta. O sea, si usted coge hidrógeno, usted tiene aquí un gas de hidrógeno, y lo excita, normalmente él va a emitir es luz ultravioleta. Usted lo va a ver ahí, es emitiendo luz ultravioleta. El hidrógeno del universo, la mayor parte del hidrógeno emite luz ultravioleta. Pero la expansión del universo convierte la luz ultravioleta, por la expansión, en luz visible, en microondas. Entonces cuando dicen, vamos a ver la primera estrella del universo, sintonizan el telescopio en Lyman alfa corrido al rojo, tan. Y eso es lo que ve el ALMA, por ejemplo. Estos días ALMA vio las primeras estrellas del universo, Lyman alfa. Eran sintonizando Lyman alfa corrido al rojo. ¿Qué ibas a preguntar? Pues has dicho muchas veces que nos olvidemos de los niveles en los átomos. De los niveles no, de las órbitas, eso. No, estos son niveles de energía. Exacto. O como las notas musicales, ¿cierto? Exacto. Bueno, el que más nos interesa en astrofísica, lo vamos a ver ya con el espectroscopio aquí afuera, son
los saltos del átomo de hidrógeno al segundo nivel. Los saltos al segundo nivel producen una serie de líneas espectrales que se llama la serie de Balmer. La primera línea espectral, que es el salto del nivel 3 al nivel 2, tiene una longitud de onda de 656 nanómetros. Se llama la línea hidrógeno alfa, o H alfa. Así como Lyman alfa, esta debería llamarse Balmer alfa, pero la llaman hidrógeno alfa. Es súper importante. El color 656 nanómetros, no se los traje aquí, se llama rojo hidrógeno. Estos muebles son rojo hidrógeno más o menos. Es un nombre muy bonito, llegaron uno muy elegante. Ve que tan bonitas tus cortinas rojo hidrógeno. ¿Cómo? Listo. Me voy a hacer una camiseta ñoña que diga así. Esta camiseta rojo hidrógeno. Ay, me voy por la calle. Ay, marica, este man sabe de astrofísica. Este man sabe de astrofísica. El hidrógeno alfa es una de las longitudes de onda más importantes para observar el Sol. Cuando usted observa en hidrógeno alfa, está observando las capas exteriores del Sol, porque resulta que para poder producir estas líneas espectrales, los átomos de hidrógeno tienen que estar muy excitados, muy calientes, 10.000, 100.000, 50.000 grados para producir estas líneas espectrales. Entonces, si usted coge el Sol y mira, y solamente mira la luz que viene en 656 nanómetros, rojo hidrógeno, usted ve prominencia saliendo del Sol. Usted no ve la fotósfera, la bola amarilla, boring. No, usted ve prominencia saliendo del Sol. Cómprense en un filtro H alfa, todos los que tienen aquí telescopios, pero mañana, huevón. Vale entre $100 y $1000. No, hay filtros hidrógeno alfa que son pecuecunchis. Entonces usted mira, ¿y dónde están las prominencias? Pecuecunchis. Y hay unos que son súper finos, que son hidrógeno alfa. Lo vamos a ver. Hidrógeno alfa que le muestra a usted las prominencias. Espectacular. Bueno, y así. Bueno, ya voy para donde Oscar. Si este es rojo, la siguiente línea, ¿cierto?, tiene más longitud o menos longitud de onda. Entonces uno tiene que hacer este razonamiento. La siguiente línea tiene más energía. Entonces la longitud de onda tiene que ser menos. Esta puede ser del orden de 520, verde. La siguiente, menos longitud de onda. Esta ya puede ser verde como azuloso. La siguiente, azul. Y ese es el color, los colores que emite el hidrógeno. Los colores que emite el hidrógeno. Y ya los saltos a los demás niveles produce infrarrojo. Es decir, ya este hidrógeno estás produciendo es puro infrarrojo. ¿Alguien iba a decir algo por ahí? Ya vamos a terminar, sí. Oscar. Lo que pasa es que tengo una mezcolanza de conceptos sobre cómo la luz nos ayuda a ver el universo. Entonces, sí, listo, está bien. Hablamos de la luz como lo que nos permite ver, inclusive atrás en el tiempo, porque sí, la luz en el espacio se va prolongando, las ondas se van alargando y se van volviendo rojas. Pero se supone que hay ciertas luces, o sea, es decir, los rayos X o las ultravioleta que son más fáciles de traspasar los objetos, o sea, no interactúan con el espacial, el polvo espacial o lo que sea que haya en el espacio. Entonces, o sea, ¿por qué se da esa propiedad? Porque están los saltos enérgicos, está en la longitud de la onda, ¿en qué está la propiedad de que podamos ver? La capacidad de penetración. La capacidad de penetración de la radiación es una propiedad ondulatoria. No es que un cuanto de luz sea más que otro en términos de capacidad de penetración, no. Es que una onda de luz de rayos gamma tiene una longitud de onda extremadamente corta. Y una onda extremadamente larga pasa esta cosa, y una extremadamente corta también. Para que este muro detenga las ondas, tienen que tener una longitud de onda similar al tamaño del muro, bueno, menor al tamaño del muro, o del tamaño de los átomos del muro y las moléculas. Las moléculas y los átomos tienen más o menos medio micrómetro, es una molécula grande, o una estructura molecular aquí en la pared. Entonces es una propiedad ondulatoria. Miren un ejemplo de eso claro, el cielo azul, que hoy no vamos a ver lamentablemente. El cielo azul, ¿por qué el cielo es azul? Es un fenómeno ondulatorio. La luz llega con todas sus longitudes de onda diferentes, pero la única longitud de onda que rebotan son las que son chiquitas, más chiquitas, o del tamaño, o similar al tamaño de las moléculas atmosféricas. 500 nanómetros, 200 nanómetros, la molécula que es más o menos nitrógeno. El azul, que sale dispersado en todas direcciones, es porque tiene el tamaño justo de las moléculas. Si las moléculas son más grandes, entonces se dispersa, es una
longitud de onda más larga. Entonces usted ve cómo la atmósfera se vuelve rojiza. ¿Qué es lo que pasa en la atmósfera de Marte? En la atmósfera de Marte no solo hay moléculas, hay partículas de polvo enormes y entonces la luz, boom, se devuelve. Es un fenómeno ondulatorio. No tiene que ver con la energía de los cuantos, sino es un fenómeno ondulatorio. Y entonces las ondas radio, que son las que entiendo yo son muy grandes y se pueden ver, observar muy lejos, ¿qué propiedad les hace ser tan fáciles? Traspasar tamaño. 100, por ejemplo, 100 megahertz, a ver, ayúdenme a hacer la cuenta, 1 gigahertz son 20 centímetros. 1 gigahertz, 100 megahertz es 2 metros. Cuando usted escucha bolivariana, las ondas que le llegan son más o menos del tamaño, un poco más grandes que usted. Entonces, claro, cuando la onda pasa a través de usted, pues, la onda dice, ¿qué? Entonces pasa. El otro problema es resonancia. Hay un detalle de resonancia muy delicado. Por ejemplo, dentro del horno de microondas, ya hizo el experimento del horno de microondas con la chocolatina. Horno de microondas, quitan la plataforma rotante, ponen una chocolatina y miran qué pasa. En un horno de microondas las ondas miden más o menos 10 centímetros. Son más grandes que las moléculas de agua y el pollo, y más grande que usted mete adentro una chocolatina chiquita y la onda es más larga, pero resuena con el agua. El agua son dos átomos que están puestos así en ángulo y cuando llegan y resulta que si usted coge el agua y le pega una patada, los brazos, los átomos de hidrógeno empiezan a hacer así. Yo les digo 2 columpios. Y esos 2 columpios oscilan con una frecuencia de 3 GHz. Entonces, cuando usted ilumina con 3 GHz el agua, ella empieza a oscilar por resonancia y por eso calienta el horno. El horno calienta es por transferencia de energía vía resonancia. ¿Qué hubo? Hace rato no conversábamos, Juancho. Entonces, por esa razón es que el quark, por ejemplo, no puede ser visto, porque tiene una longitud de onda tan pequeña que no rebota ahí los fotones que se emiten, no alcanzan a rebotar porque es tan pequeña y sigue derecho, no se ve nada. Pero mira, ¿y por qué el electrón sí? Porque los electrones sí se ven, no sé si ustedes están viendo mis electrones. Marica, si me están viendo mis electrones, weón. Todo lo que yo soy son mis electrones. Entonces, ¿por qué en mis electrones sí rebota la luz y no en los quarks? En realidad no es por el tamaño de la partícula misma, sino de la estructura que forma. Entonces los quarks del protón, ahí sí forman un Fermi. Entonces para yo ver una cosa del tamaño de un Fermi, tengo que iluminarlo con luz de una longitud de onda de un Fermi, que son unos rayos gamma, pero ni los hijos de puta. Entonces sí tiene razón. Por eso es que, en cambio, usted siempre está iluminando con luz visible, con luz ultravioleta. Entonces, ¿qué ve usted? Ve usted son los átomos que tienen tamaños siderales. Profesor, cuando usted habla de que el espectro de Lyman se corre al rojo, eso es el asunto de la expansión del universo. Uno puede entender cómo va a cambiar de longitud de onda al estarse propagando. Entonces no, pero no entiendo cómo. Si la velocidad es constante. Sí, no, el cambio de longitud de onda es un tema tan sencillo de explicar que voy a dejar que Miriam lo explique. Ahorita en el descanso Miriam nos lo explica. No es fácil de explicar, pero Miriam ya sabe cómo. No, cuando digo Miriam me refiero a todos los... Es un asunto temporal. En realidad lo que sucede en el universo es que una galaxia muy remota que emite Lyman alfa, los relojes están funcionando más lentamente. Hay una dilatación del tiempo cosmológica. Si usted pudiera ver en este momento un reloj, cuando el universo tenía 1 minuto de edad, el reloj, parce, el segundo de un reloj duraría 4 horas, 5 horas, el segundo del reloj. Entonces, todo lo que usted mira hacia el pasado lo ve dilatado temporalmente. Como la luz es una onda, entonces una onda que usted aquí, emitida aquí, emitida aquí, ¿cierto? Vista a una distancia muy grande es... Y cuando esa onda llega, ¿usted cómo la detecta? Con luz visible o ondas de radio. Entonces es un fenómeno temporal. No es que la onda se alargue, sino que es que se hace más lenta cuando usted mira hacia el pasado. Cuando usted mira hacia el pasado. Un curso completo para explicar eso. Bueno, no me van a dejar terminar estos hijueputas. Entonces, ¿qué les iba a explicar? No, había un último fenómeno muy rápido, pero este es muy importante porque nos va a explicar cómo medir una estrella sin medir una estrella. A ver, no. ¿Cómo medir el tamaño de una estrella sin necesidad? De verla. Medir una estrella sin necesidad de verla. Y ahí termino esta lección. Y miren qué pasa, si el átomo está solo, tiene unos niveles de energía, pero si el átomo está acompañado,
es distinto. Es como yo tengo una personalidad solo y una personalidad de acompañado, ¿cierto? Yo solo soy una riata, un hijueputa, ¿cierto? Y acompañado también. Y entonces, ¿qué sucede? Resulta que, ¿y eso por qué? Pues, muy sencillo, los electrones sienten a los átomos vecinos. Los electrones pues, no son de palo. Está el electrón aquí con su átomo de hidrógeno y aquí se le acerca otro átomo. ¡Ay! ¡Ah! ¿Cierto? O un electrón está con un átomo de hidrógeno y viene uno de oxígeno. Parce, ya están pasando más bueno que un putas. Me nace así a 6, ¿cierto? Están pasando. Entonces, ¿qué pasa? El sentir la atracción y la repulsión de átomos vecinos, miren lo que hace. Cambia sutilmente los niveles de energía. Y entre más apretados están, más cambian. Mucho más cambian. Y esto hace una cosa muy rara. El hidrógeno solito emite Lyman alfa o emite hidrógeno alfa. Pero si usted pone al hidrógeno apretado entre otros hidrógenos, ya no emite rojo hidrógeno, sino que emite naranjado hidrógeno apretado. Un cristal de hidrógeno. Le digo cuál es un cristal de hidrógeno. Ya pues, una enana blanca. En una enana blanca, la atmósfera de la enana blanca, puta, la densidad es millones de veces la del agua, la atmósfera, y es hidrógeno. Bueno, hidrógeno, carbono, oxígeno. Entonces ahí los átomos de hidrógeno están tan apretados, cuando usted toma el espectro de una enana blanca, las líneas de absorción del hidrógeno no son las mismas que si usted toma la fotografía, el espectro de Antares. En Antares, ahí está la línea de hidrógeno, en la enana blanca, la línea del hidrógeno se le convierte en otra cosa, y todo por la densidad. Entonces resulta que los astrofísicos, que son pobres, dicen, marica, si yo no soy capaz de ver la enana blanca, ¿cómo mido su tamaño? Tranquilo, papito, tome el espectro. Con el espectro, muchachos, entonces, sin ondas ni pío, y sin espectroscopio, la astrofísica también sería de un paupérrimo subido. Bueno, vámonos pues a tomar un poquito de glucosa para que ahorita vengamos a hacer análisis. Bueno, una cosa importantísima con los espectros. Los que pudieron ver ahorita el espectro del Sol o cualquier espectro, el espectro de esta lámpara, cuando uno ve un espectro, uno no ve la luz que sale de un solo átomo. ¿Uno qué ve? Cuando uno ve un espectro, uno ve la luz que sale de muchos átomos. Entonces la pregunta es, cuando usted ve la luz que sale de muchos átomos, ¿qué ve? Entonces, la respuesta a esta pregunta la dio este señor. Lamentablemente, una de las víctimas más importantes en la historia del bullying científico. Ludwig Boltzmann se suicidó tirándose de un tren, en parte por ser rechazado por sus ideas. Este señor, ¿qué? Muy sensible. Sí, en el mundo intelectual uno debe estar dispuesto a que le den madera. Y eso, el problema es que cuando la madera incluye, por ejemplo, que usted no lo vuelvan a invitar a un congreso, que nunca vuelvan a dar una recomendación suya. El hombre tenía unos enemigos políticos en la ciencia terribles, Ludwig Boltzmann. Ave María. Ludwig Boltzmann tenía unos enemigos políticos en la ciencia terribles, de alta estatura. Hay uno muy famoso llamado Ernest Mach. Bueno, la idea de este señor era increíble, era fantástica. Este señor tenía la idea de explicar los fenómenos térmicos usando física newtoniana. ¿What? Explicar, usando fenómenos térmicos, usando física newtoniana los fenómenos térmicos. Les voy a contar un fenómeno térmico muy sencillo, que es la clave de la definición ingenieril, y por ingenieril no digo nada, digamos, peyorativo, sino estoy hablando de algo que fue antes de esto, la definición ingenieril de temperatura. Y es un fenómeno inexplicable, pero que se sabía que así ocurría. Si usted tiene un bombillo, incandescente, y lo conecta con un vaso con agua, ¿qué pasa? Le pone un bombillo incandescente y le pone al lado un vaso con agua en contacto. ¿Qué sucede? Con el tiempo, el agua se calienta, ¿no? Y hasta podría llegar a hervir. Cuando eso pasa, se dice que pasó energía de aquí a acá. ¿Y eso por qué? ¿Por qué pasa energía de aquí a acá? Ingenierilmente, la primera definición de termodinámica es esa. La razón es que hay una propiedad de este que es distinta de este.
y a esa propiedad se la llama temperatura. Temperatura. El nombre temperatura viene de temperado. ¿Qué es temperado? Clave bien temperada, no voy a hablar de la clave temperada. ¿Qué es temperamento? Temperado. Con lo que uno nace. El temperamento es temperado es como equilibrio. Temperado es equilibrio. Entonces lo que decían los ingenieros de principios del siglo XIX, que fueron los primeros en ocuparse de esto a fondo, es el nivel de temperado, digamos de equilibrio de este bombillo es más alto que el nivel de equilibrio de este bombillo. Entonces se dice que este bombillo tiene una temperatura mayor que este otro. Si yo en su lugar conecto dos cuerpos, imagínense que yo conecto una manzana y un lápiz, y esos dos cuerpos, ninguno de ellos se transforma, entonces se dice que la temperatura de este cuerpo es igual a la temperatura de este cuerpo. Esto se le llama la ley cero de la termodinámica. Si dos cuerpos tienen la misma temperatura, el uno no transforma al otro y el otro no transforma al uno. Sí interactúan, pero no se transforman. Si la temperatura es distinta, se transforman, pero hay otra más interesante. Si la temperatura es mayor, el que se transforma normalmente es el otro. Normalmente algo pasa de acá a acá. ¿Qué es lo que pasa? Se llama calor. Calor. Decimos de manera vulgar que este objeto está más caliente que este. En realidad es un nombre muy maluco, porque realmente lo que uno debe decir es que este objeto estaba a mayor temperatura que este. ¿Cómo se mide la temperatura? Con un termómetro, claro. La temperatura se mide de dos maneras. La escala clásica de temperatura, o en la historia clásica, era así. Usted cogía un bombillo, usted cogía aquí un pan recién salido del horno, usted cogía aquí un cuchillo, aquí al lado ponía una paleta, y más allá usted sacaba, digamos, escarcha del fondo de un lago. Entonces usted decía, ve, ¿qué temperatura tendrá este marcador? Y usted empezaba. Se lo ponía al primer objeto, y si el marcador se modificaba, no, esa no es la temperatura. Páseme el marcador, uno que está en equilibrio. Se la ponía, no. Usted se iba buscando entre todos los objetos con cuál estaba en equilibrio. Entonces usted decía, la temperatura de este marcador es la de un cuchillo de cocina. Esa era la escala original de la temperatura. Es una escala de comparación. Con el tiempo se fueron descubriendo otras cosas. Por ejemplo, una columna de mercurio en un tubito delgaditico, cuando es modificada por esta transferencia de calor, cambia de tamaño. Entonces descubrieron que era más sencillo medir el calor, la temperatura. ¿Cuál es la temperatura del cuerpo de Jorge Zuluaga? Métale mercurio en la boca. Peligroso. Pero póngale el mercurio bien tapado para que no vaya a envenenar, marica. Métale mercurio. La columna de mercurio se expande. Listo. La expansión es tal. Ahora métala en agua caliente y la expansión es más. Entonces Jorge tiene menos temperatura que el agua caliente. ¿Cierto? Entonces la temperatura empezó siendo una cosa muy de la experiencia cotidiana, muy de las leyes de la termodinámica, y le llama también la ingeniería térmica. Cuando nació la termodinámica, esto le llamaba la ingeniería térmica. Ingeniería térmica. Este señor dijo, bueno, no, sí, pero es realmente un fenómeno newtoniano el que pasa ahí, que es el que todos ustedes conocen. El fenómeno newtoniano es el siguiente, decía Boltzmann. Cuando usted coge un gas, en realidad el gas está hecho de átomos, empieza perdiendo con todo el mundo, porque todo el mundo en el año 1890 decía, ¿qué? Átomos, todos sabemos que existen los átomos. ¿Ustedes saben quién comprobó que existían los átomos? Albert Einstein. 1905. No, comprobar empíricamente. Proponer que existían los átomos, pues con marihuanita propone lo que sea, ¿cierto? O con alguna droga que consumían los griegos. Era fuerte, pero ¿qué era lo que consumían los griegos? Bueno, con marihuanita se propone lo que sea. Los químicos ya tenían una idea de que existían los átomos por las reacciones químicas. Ellos sabían que un volumen de agua no podía reaccionar con cualquier volumen de otra cosa, no, eran volúmenes exactos, eso se llama las reglas de la estequiometría. Ellos decían, marica, deben haber átomos, pero nadie les creyó. Fue Einstein estudiando un fenómeno que se llama el movimiento browniano. Y es que si usted pone granos de polen en agua, y usted lo mira al microscopio, los granos de polen dan brincos. Y todo el mundo decía, ¿por qué dan brincos? Y resulta que algunos dijeron, ¿sabe por qué? Porque es que hay moléculas de agua y los golpean.
Pero todo el mundo decía, sí, pero hay otras explicaciones que podrían existir. No, no, hay otras explicaciones. Einstein llegó, le metió matemática al asunto y resolvió la huevonada. Él se hubiera podido ganar un premio Nobel con eso. Es uno de los artículos de 1905 del año maravilloso de Einstein. Entonces, Boltzmann, antes de Einstein, dijo, los gases están hechos de átomos, el bombillo está hecho de átomos, el agua está hecha de átomos. Y los átomos se mueven y van, son como pelotas, tienen velocidad, tienen energía cinética. Bacano. Y entonces miren qué pasa. Como sucede, yo siempre hago una analogía con una economía. Esta gráfica, esta curva se la inventó Boltzmann. Como sucede en una economía, en la economía colombiana, las personas tenemos, digamos, un patrimonio. Los países más ricos tienen personas con patrimonios más grandes. Bueno, no voy aquí a discutir nada sobre economía, pero vamos a suponer que es así. Pero no todos tenemos el mismo patrimonio. El mismo patrimonio. Hay gente, digamos, que tiene muy poco patrimonio. Hay gente muy poquita que tiene mucho patrimonio. La mayoría de la población tiene un patrimonio intermedio. Entonces Boltzmann dijo eso. Dijo, los átomos en un gas no todos tienen la misma velocidad. En este dibujo todos parecen tener la misma velocidad. Ah, no, miren que este en algún momento, esta pelotica de aquí, algunas veces va lenta. Cuando lo golpean se acelera. Entonces decía, existe una distribución como la energía entre las partículas. Pero la parte más atrevida de Boltzmann fue decir lo siguiente. ¿Qué diferencia al bombillo del agua? Esto. Lo que diferencia el bombillo del agua es esto. En el bombillo, que está muy caliente, las partículas tienen todas muchas energías diferentes, pero miren, la clase media, esta es la que uno llamaría la clase media la clase media del bombillo, tiene más plata que la clase media del agua. En términos de mecánica, la clase media del bombillo tiene más energía, tiene más velocidad que la clase media del agua. Entonces miren cómo explica Boltzmann por qué el calor pasa de acá a acá. El calor pasa de acá a acá, son puros golpes, weón. Aquí las partículas van en promedio más rápido, aquí están más lentas. Y claro, cuando usted las pone en contacto, empiezan a pasarles energía. Entonces lo que sucede es que aquí en el borde hay golpes y esos golpes van pasando la energía de aquí para acá. Que es la explicación que espero yo todos conocíamos. El calor de una cosa es por el movimiento de lo que hay adentro. Las cosas calientes calientan cosas frías porque le pasan el movimiento de las partículas, la vibración. Si usted tiene una cosa increíblemente fría, los átomos están casi paralizados. Y una cosa muy caliente, los átomos están súper rápidos. Y este señor llega y dice, y entonces ya le voy a decir qué es la temperatura. Ya le tengo la temperatura. En el pasado la temperatura era simplemente una medida del grado de diferencia que había entre una cosa. Parce, la temperatura es una medida de dónde está este pico. Eso es la temperatura. Dice Boltzmann, la temperatura es haga de cuenta lo siguiente, si usted quisiera definir, y se hace, existe un área de las ciencias modernas que se llama la econofísica. Utilizan los principios de la física de Boltzmann para estudiar fenómenos económicos. Casi lo mismo. Entonces vamos a hacer un poco de econofísica, digamos, macheteada, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos nosotros? Hay una medida en economía que se llama el ingreso per cápita. ¿Sí o qué? El ingreso per cápita. ¿Cómo es que se llama eso? Ingreso per cápita. ¿El IPC se llama ingreso per cápita? No. ¿Cómo? No, hay uno que es Producto Interno Bruto, que es la producción total. En este caso sería toda la energía. En el caso de la termodinámica, el Producto Interno Bruto es cuánta energía tengo yo térmica en mi cuerpo. Eso. Pero si yo divido toda mi energía entre el número de partículas que tengo, me da el ingreso per cápita. El ingreso per cápita colombiano, yo no sé si es por ahí de unos, ¿qué? $4.000. $4.000 es el ingreso per cápita colombiano. No, pero cuando uno ve el gringo, ¿cuánto era? 25.000, ¿cierto? Estamos hablando de ingreso per cápita, ¿qué? Anual. Es que imagínate, es anual. 60.000 en Estados Unidos, habría que buscarlo. Entonces dice Boltzmann lo siguiente, eso es la temperatura. La temperatura es el ingreso per cápita de las partículas. Si usted coge toda la energía térmica de un cuerpo y la divide por cuántas partículas hay, eso le da una energía, que es como el ingreso per cápita de las partículas. Esa energía es una medida. Ahora, le dijeron a Boltzmann, sí, pero es que miren que si usted me dice ingreso per cápita, eso me da en dólares. Bueno, en el caso de las partículas me da en julios. Y él dice, sí, me toca hacer una transformación de esos julios
a la escala clásica, a la escala de los ingenieros. Y entonces hay una transformación muy conocida en física, yo no voy a profundizar en este momento, cuando hablemos de física nuclear sí, y es esta. El ingreso por cápita, vamos a llamarlo aquí E y PC. El ingreso por cápita de las moléculas es la temperatura de los ingenieros multiplicado por una constante. ¿Ahí viene cómo le llaman a esta constante? La constante de Boltzmann, exacto. Bueno. 53.000 la de los Estados Unidos. Ay, María, estamos muy mal, parce. $7.000 al año. Ah, no, claro, esos 7.000. Ah, ya, eso. Mucha gente muy pobre. Eso. Y muy poquita, muy rica. Mire que si usted coge estas curvas, que son las curvas de Boltzmann de los gases, también se ve ahí que hay una asimetría. Miren que en estas curvas no son como la economía, en estas curvas, miren que los pobres son ¡pum! De una, nada. En cambio, en la economía real, la curva de ingreso en Colombia, por ejemplo, es así. ¿Cierto? Aquí estamos, nadie gana nada, sube y baja. ¿Cierto? Es decir, la curva está como sesgada. Ay, perdón. No, al contrario, a ver. Mucho pobre, muy poco rico. ¿Cierto? Mucho pobre, muy poco rico. ¿Hay gente que vive en la miseria absoluta? No. Pues alguien que tenga 0 pesos por año. No, uno está vendiendo un confite. Mentiras que no, sí, hay gente que está allá, es que en la miseria. Pero digamos uno hasta con limonas de la familia tiene algo. Entonces la forma de esta curva indica algo de la economía. En el caso de los gases, esta curva es una propiedad emergente. Esta curva no está escrita en cada molécula. La molécula va caminando por ahí, yo me acuerdo de esa curva. No, la molécula va caminando por ahí, rebota. Y cuando todas las moléculas juntas actúan, se forma esta curva fantástica y esa curva actúa en todos los sistemas físicos. Entonces la temperatura es una medida de la energía promedio que tienen las partículas. ¿A dónde voy con todo eso? Que si usted coge un gas completo y pregunta ¿qué luz emite? Obviamente no todo va a emitir la misma luz. ¿Por qué? Porque usted va a tener átomos que están con poca energía, átomos que están con energía intermedia y átomos que tienen mucha energía. Esta idea la utilizó por primera vez una de las más grandes astrónomas de todos los tiempos, que se llama Cecilia Payne-Gaposchkin. Tremenda vieja, en el año 1925, obviamente rechazada por todos los superputas de la época, que eran hombres. Esta misma idea para explicar que cuando un gas, por ejemplo el hidrógeno, emite radiación, no lo hace siempre de la misma manera, depende de la temperatura. Miren, este es hidrógeno normal, este es hidrógeno en un sólido. De la misma manera que hay átomos de hidrógeno de distinta energía, usted también puede tener en un sólido átomos de distinta energía, pero también distintamente modificados o afectados por otros átomos. Entonces, este es un detalle interesante. Cuando usted mira a través del espectroscopio esta lámpara, yo no sé si ustedes ya la vieron, yo veo líneas de colores. Esas líneas de colores son cada uno de los colores que emiten átomos de distinto nivel de excitación. Cuando yo miro a través de un espectroscopio, veo una versión viva de esto. Cada uno de esos saltos lo está produciendo en un momento dado un átomo, y ahí yo veo la línea. Otro átomo está produciendo otro salto porque tiene más energía, y ahí yo veo la línea. Otro átomo está produciendo otro salto, y ahí yo veo la línea. O sea que lo que yo estoy viendo a través del espectroscopio son las líneas, ¿cómo se llaman? Las series espectrales de los átomos. Yo no veo una sola línea, sino muchas líneas juntas. Muchas líneas juntas. Bien, ¿alguna pregunta sobre eso? Es lo que uno tiene que saber en astrofísica sobre cómo los átomos y la luz se molestan entre ellos. Entonces, cada elemento químico tiene su propia temperatura entre... Muy buena pregunta. Cada elemento químico tiene... No, si usted pone, por ejemplo, mercurio a una determinada temperatura, entonces resulta que el mercurio, los átomos de mercurio van a producir todas las líneas posibles del mercurio. Todas. Porque siempre va a haber un átomo pobre que produzca la línea, que es el salto entre el segundo y el primer nivel. Pero va a haber un átomo rico, que es desde el 27º nivel hasta el 25º nivel. Independientemente de la temperatura. Ahora, ¿qué sucede? Si la temperatura es muy bajita,
va a ser muy difícil que te encontres con átomos de mucha energía. Lo mismo, si tenés, en Colombia hay ricos, pero es que en Estados Unidos, puta, marica. Creo que, si vieron lo de Rappi, ya vale $1.000 millones, parce. ¿Cómo va a valer $1.000 millones una empresa? Marica, si a uno le dan el 0.001% de $1.000 millones, le dan mucha plata, que es lo que le tocó a los dueños. Ellos ya lo vendieron, ¿no? Los de Rappi, todavía son dueños de eso. Ellos explotan pues a los empleados, pero igual $1.000 millones, es que no, yo estoy haciendo una afirmación ahí, borra eso por favor. Bueno, otra, la línea Lyman. No, la línea Lyman es Lyman, siempre es Lyman. Cuando cae del segundo al primer nivel, pum, luz ultravioleta. Del tercero al primer nivel, luz ultravioleta. Nunca se va solo con el corrimiento al rojo, vos el Lyman lo vas convirtiendo lentamente en visible o lo vas convirtiendo en rojo.